una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, nos encontramos en una estación de tren. ¿Y saben por qué? Porque vamos a hacer nuestro primer viaje en tren. Así que si quieres conocer cómo se viaja en tren, cómo es esa experiencia desde aquí, desde Raleigh, North Carolina hasta Nueva York, quédate hasta el final de este video. Un sueño hecho realidad para esta familia, nuestro primer viaje en tren. Y qué mejor destino para visitar y disfrutar de esta nueva experiencia que la hermosa ciudad de Nueva York, donde nos esperan lugares increíbles y personas maravillosas. Así que hoy te compartimos toda nuestra experiencia, dándoles todos los datos que necesitas saber para vivir tu propia aventura en tren. Bienvenidos al viaje en tren de la familia. Bien amigos, nos acabamos de acercar a esta máquina donde tú puedes ver el precio o hacer el check-in. Entonces vamos a tocar aquí para que ustedes vean cuánto costaría un pasaje hasta Nueva York. Obviamente vamos a cambiar el día. Por ejemplo, vamos a poner junio 3, ¿verdad? Le vamos a poner down y miren, el precio es $108. La duración sería 10 horas con 6 minutos. Aquí te muestra qué tanto han vendido de boletos, 40% y 40%. Y si quieres la clase de negocio, pues obviamente un poco más caro, $165 desde Raleigh hasta Nueva York. Y obviamente la salida sería 9 de la mañana, llegando a las 7 de la noche, o 10 de la mañana y llegando a las 8:35 de la noche. Obviamente estos son como las líneas Silver y Carolina. ¿Qué tal? Bien amigos, aquí está como un espacio donde tú puedes medir tu maleta, porque están permitidos 2 maletas, bien sea de bolsos pequeños o 2 maletas grandes. Y aquí tú la metes y si tu maleta cabe allí, pues definitivamente no vas a cobrarte nada por eso. Bien amigos, como pueden ver aquí dice, ups, como espera, se te olvida algo, para ayudarlos a ellos a mantener el orden y obviamente por si acaso pues a ti se te extravía cuando estés subiendo tu maleta o lo olvidaste por algo, ellos te obsequian este pequeño sticker que en realidad es algo para guindarlo y aquí te dejan de hecho un bolígrafo por si no lo tienes para tú identificar tu maleta con tu nombre, sale tu email, tu número de teléfono y obviamente un segundo número de teléfono por si acaso, así que ayúdalo y obviamente esté pendiente tú de tu bolso, pero por si acaso si te llega a extraviar, esto sería una buena opción para identificarlo. Bien amigos, como pueden ver ahí atrás, lo que dice son las reglas de las maletas. Y como pueden ver, las maletas adicionales cuestan $20 cada una. Y si pesa más de 50 libras, obviamente tienes que pagar un extra. También puedes traer tus bicicletas y viajar con tu bicicleta, y obviamente también tus perritos. Pero los perritos solamente se permiten viajar hasta 7 horas continuas nada más. Porque de ahí no se permite, no importa que tengan que hacer transporte o hacer pick-up en otras estaciones. Solamente 7 horas para los perritos, así que ya saben esas reglas. Si tienes animalitos, solamente 7 horas permitidos dentro del tren. Bien amigos, cuando te toca tu hora de abordar, como vieron ahorita que está abordando el tren que va hacia Charlotte, en la pantalla te dice aboarding, o en este caso boarding como abordando, y aunque la hora de salida es a las 10 AM, ahorita que son las 9:46, están abordando, así que tienen que estar pendientes tanto del llamado como de la pantalla y obviamente las personas que se ponen aquí llamando cuál es el tren y a qué hora debe estar que está abordando, así que pendiente. Bien amigos, como pueden ver hay wifi totalmente gratis aquí en la estación de tren, así que no van a estar con alguna preocupación si su línea no está funcionando o si por ejemplo están llegando y no tienen una línea todavía, así que puntos positivos para el tren. Miren amigos, como ya vieron, si se les olvidó o si por ejemplo se les antoja un snack o alguna bebida, aquí en la estación del tren tiene los beneficios de comprar en las máquinas, obviamente
tú escaneas tu tarjeta o simplemente con tu aplicación de teléfono. ¿Cuánto cuesta cada cosa? Ya les voy a decir para que sepan más o menos cuánto cuesta, pero es el precio que por lo general se maneja en todos los sitios donde hay máquinas de esto. Bien amigos, acepta inclusive Apple Pay, pero déjenme decirles que el precio no es nada económico, cuesta $3 cualquiera de las bebidas que están aquí. Obviamente algunas tal vez como las de Starbucks estarían a buen precio, pero las bebidas, tal vez no sería un buen precio, pero ya saben, es la facilidad de que tú encuentres algo aquí, solo por $3, alguna de estas bebidas. Miren amigos, como pueden ver, este espacio está reservado para eventos, porque sí, aquí en la estación del tren tú puedes reservar para hacer tu evento especial, bien sea de alguna corporación, de alguna empresa, o simplemente si tú quieres realizar tu boda en este espacio tan espectacular y con un ambiente tan retro. Así que ya saben, si quieren reservar, obviamente vayan a la página de Amtrak y pueden hacer sus eventos aquí. Bien amigos, esa área que vieron allá arriba, que está allá arriba, es para la parte de arte o lo que te gusta hacer arte o te dedicas al arte o pintura. En esa parte que está arriba venden vinos y al mismo tiempo se dedican al arte. Así que si tú eres amante del arte o te dedicas a esto, ahí vas a disfrutar tanto de esta actividad que te gusta, más una vista espectacular hacia la parte de afuera de la estación de tren. Cuando los trenes vienen llegando, ellos tienen hacia afuera como un mirador que sale sobre la estructura del edificio y se ve espectacular porque todo es de vidrio, así que ahí podrás pasar una tarde espectacular disfrutando y tomando vinito. Bien amigos, como pueden ver en la parte de abajo, recuerden que esta estación es completamente nueva, o sea, la están remodelando, y entonces esta parte la están todavía remodelando. De hecho todavía por ahí se ven el concreto y las piedras, porque de hecho están ofreciendo espacios disponibles, así que me imagino que mucha gente que tiene algún café, algún restaurancito pequeño puede tener un espacio allí para vender, o tal vez alguna tienda de souvenirs. Así que ya saben, alguno quiere emprender, tal vez aquí puede ser tu lugar. Bien amigos, como nosotros viajamos con maletas pequeñas, obviamente no hay ningún problema. Acabamos de hacer como una pequeña confirmación, pero en realidad no lo necesita, porque ellos como 5 minutos antes de la llegada del tren te escanean tu ticket. Recuerda que si no lo tienes en la aplicación, que sería lo mejor, tú debes imprimirlo para que lo tengas. Y como ven aquí en la pantalla, ya nuestro tren está en la vía y dice que está a tiempo. Es este, el Caroline 80, dice que está en tiempo, y miren, a las 10:13 debe arribar. Es el número 80 Carolinian a Nueva York, como ya saben, y dice que está en tiempo. Eso quiere decir que no hay ningún retraso, porque obviamente en esta pantalla ellos te van a reflejar si alguno está en retraso o si por el contrario algunos lo cancelan, que esperemos que no les pase a ninguno. Así que acompáñenos, porque este video va a estar divertido, porque es nuestra primera vez y queremos mostrarles cómo se viaja en tren aquí en los Estados Unidos. Bien amigos, miren la entrada hacia el abordaje. La verdad es que está espectacular. Tienen como unos pedazos de metal para adornar todo, y todo es de vidrio hacia la parte de afuera, miren. Y es una bajada completamente cómoda, así que no vas a tener que batallar a la hora de bajar con tus maletas o rueditas. Súper, súper espectacular. Wow, me encantó la entrada hacia el abordaje del tren. Bien amigos, ahí en la pantalla te dice que es el último llamado que hacen al tren donde nos estamos abordando, que de hecho es el Carolinian 80. Obviamente no hemos todavía escaneado el pase, así que vamos a ver, estamos pasando el botellamiento, vamos a ver dónde es que nos escanean, porque desde allá, desde la entrada solamente te dicen pase, pero no han escaneado todavía los pases, así que vamos a ver. Bien amigos, pueden ver, hay un elevador para personas que tienen mucho peso o con niños o condiciones especiales, pero nosotros vamos a usar las escaleras, obviamente para mostrar cómo es por fuera. Y bien, ya sales aquí a la parte de afuera de los andenes a esperar el tren, y la verdad es que está súper espectacular, miren. Y acá afuera ya está la gente esperando su turno, y obviamente está esperando que el tren llegue. Bien amigos, como se dan cuenta, ahí la gente está bajando el tren, los que vienen llegando, y obviamente estamos esperando los que vamos a abordar para Nueva York. La verdad es que el tren es bastante largo, miren, está full hasta allá.
Río. Creo que aquella es la clase business y esta es la clase económica, pero la verdad es que vamos a esperar a ver qué nos organiza. Tell him where you going. Let's try it again. I'm taking groups. First, 5, 4, 3, 2. Bien amigos, ya estamos todos ya montados. Este es nuestro lugar. Mira, aquí tienen lugares para reservas en el grupo, o sea que te acomodan por grupo. Y miren, toda la extensión del tren es bastante cómodo, los asientos son bastante espaciosos, tenemos enchufes, así que vamos a sentarnos para disfrutar de una vez de nuestro primer viaje en tren. Bien amigos, las primeras impresiones. Obviamente lo bueno de que estemos en un día feriado, le estaba diciendo a la señora de todo eso que estaba diciendo allá afuera, es que como es un holiday, ellos van a pretender que las familias estén juntos. Por eso empiezan a llamar los que son grupos más grandes, como este caso es para 4, pues allí ellos pueden decirte, ok, te vamos a dar la opción a ti como familia. Los demás pueden ir pasando de manera aleatoria porque no te reservan una silla, por lo menos en esta clase de puestos que son como los más económicos. Sin embargo, las primeras impresiones para esto es que la verdad es que para ser bastante antiguo, está bastante conservado. Vamos a ver durante el recorrido qué tal se siente el confort, porque obviamente tú te sientes y estás bien, pero lo que más me gusta es que hay enchufes de 120 voltios, así que no nos vamos a quedar sin carga para grabarles este video a ustedes. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa aquí en este viaje del tren. Si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo cargado de información o de maravillosos viajes como este. Bien amigos, como lo ven, los asientos, a pesar de ser clase económica, tienen un especie de botón aquí para disparar el asiento, para moverlo hacia adelante y hacia atrás. Lo apretas, presionas hacia atrás un poquito y ya te acomodas. No reclinan mucho, pero creo que es lo suficiente como para ir suficientemente cómodo. Mira que tienen, inclusive los que están pegados a la pared, tienen un espacito para moverse. Y inclusive mira la distancia que hay aquí. Ya yo echarme hacia atrás, esta es la distancia que hay. Vamos a ver cómo te permite moverte dentro del tren, ir a los lugares donde venden comidas, puedes ir a la vista panorámica, así que podemos disfrutar bastante el hecho de estar en un asiento así. Exacto, y ahora yo aquí esperando mi turno para hablar, vamos a esperar que obviamente el tren arranque y les vamos a ir a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver qué es lo que ofrece, qué amenidades ofrece el tren. Nosotros vemos videos y obviamente depende del tren que te toque, hay unos que ofrecen comida, hay unos que ofrecen bebida y hay unos que ofrecen una vista panorámica y hay otros que ofrecen como una parte para sentarse a comer, así que vamos a ver qué tal. Maybe I need to go. No, you're good. You good? Really? Waiting on this thing. No battery? Yeah, I can just go with the camera. All right, New York for 4 it is. Thank you very much. Thank Thank you so much. Bien amigos, obviamente todo este video va a estar recorrido o recreado en esta silla o en lo que podamos encontrar más adelante. Acaban de, como cosa curiosa, cuando nos montamos, en ningún momento nos escanean. Ahora, después que arranca el tren, es que ellos agarran también el señor, como ya vieron, y escanean. En este caso es mejor siempre tener tu aplicación, obviamente tenerlo impreso si no lo tienes, y él escanea este código. Obviamente yo digo, ok, para Nueva York, para 4 personas, entonces aquí, en esta parte, te pone un papelito donde dice Nueva York, 4, cosas como que mira, está reservado, por si acaso en las estaciones donde nos paramos, no haya ningún problema de que nadie nos use la silla, así que punto positivo para nosotros. Bien amigos, en el tren también hay wifi y la verdad que ya lo estamos probando y está bastante rápido. Además, una pequeña prueba para que vean qué tan rápido es. Mira que tengo de la Ford. Vamos a suponer que voy a abrir una app como Facebook. Vamos a chequear un estado y miren qué rápido, o sea que el wifi del Amtrak es bastante rápido a pesar de ser tan antiguo el tren. Okay, miren, se desliza muy bien, así que no van a tener problemas para disfrutar de sus fotos y sus videos y publicarlas en sus estados cuando vengan aquí en el tren.
Bien amigos, estamos llegando a la estación de Selma. Mira, la están también como restaurando. Está muy bonito. Están las personas trabajando y hay personas ya esperando para montarse. Son las personas que van para Nueva York o otros lugares como Washington, el mismo Pensilvania. Y la verdad es que está muy bonita la estación también de Selma. Miren, es chiquita, pero es comodita. Y dato que vamos a ir dando es que las estaciones entre las ciudades es súper económico. Por lo menos tenemos ejemplo que la viajada desde Raleigh a Charlotte cuesta $27. Bien amigos, esta sería la segunda parada, se llama Wilson Train Station. Como pueden ver, ya están las personas abordando, así que vamos a tener más compañeros de viaje. ¿Qué les parece? Bueno, me sorprende que haya tantas paradas entre ciudad en ciudad o pueblito de North Carolina. O sea, la gente lo toma como si fuera un metro. Así que en ese aspecto, cuando te vienes de North Carolina, te pueden usar el tren para moverse de una ciudad a otra que es pequeña y corta, porque los viajes son bastante económicos. ¿Cómo se pasa? Es la división. Bien amigos, este es el área de la cafetería. Como pueden ver, tienes que atravesar varios vagones y lo bueno, como les había comentado, es que venden, mira, toda esta gran variedad de bebidas alcohólicas, así que ya saben. Bien amigos, si te preguntan los precios, hay desde $5 hasta 9 y toda esta gran variedad que puedes ver aquí. Bien amigos, si sienten que se mueve mucho es porque ahora estamos en otro vagón que es exactamente si se puede decir el vagón de comedor, ¿cierto? Se puede decir así. Aquí está una área que es la de la cafetería y como ven estamos en unos banquitos con su silla, con su mesa, claro, pero bien confortable, nada que ver con unos banquitos duros ni nada de eso. Y estamos aquí porque si ven para acá abajo es porque ya acabamos de comer. ¿Qué opciones había? Había unas opciones de pizza, había unas opciones de unos wraps con unos enrolladitos. Obviamente todo es ya preparado, ya así como empacadito y solamente te lo calientan y te lo sirven. O sea, no es que te van a preparar un sándwich, van a picar el jamón y el queso, nada de eso. Preparado. Entonces nosotros cogimos unos wraps, unos enrolladitos de pollo y cada uno costaba $9. Estaban estos chips en $2.50 y además de eso compramos obviamente unas Coca-Colas que dan unos vasitos con hielo y cada Coca-Cola estaba en $2.75. En total un almuerzo como ese para 4 personas fueron $54. Así que ya saben, esta opción para comer aquí. Obviamente aprovechas y disfrutas de la vista por aquí por la ventana y está bien. ¿A ti qué te parece? Para que la única opción que existe que hay dentro del tren está muy bien. No es tan barato como uno podría pensar, pero por lo menos resuelve. Recuerda que vamos a un viaje muy largo de Cajelizo o Cajelizo. Así que la verdad está bastante bien para mi forma de verlo. Y tiene la ventaja, el hecho de que tú vengas a un tren, puedas comer, no tengas que manejar, no tengas que estar pendiente de GPS, no tengas que estar pendiente de una parada y tu camino continúe sin cero estrés, la verdad es una ventaja incluso a lo que te pagas. Y un datito para los que les gusta echarse sus shops, traguitos o bebidas refrescantes, te venden cervezas y unas botellitas así pequeñitas de whisky, de ron, así que como obviamente tú no estás manejando, es totalmente legal que tú te eches tu palito y te vayas happy para tu destino.
vamos a llegar a Pittsburgh, Virginia. La verdad que las personas también están bajando bastante rápido. Lo que sí podemos hablar de datos de las paradas es que las paradas son bastante rápidas. Que uno pudiera pensar que van a tomar 30, 20 minutos. No, la verdad es que 5 minutos y el tren inmediatamente arranca. Están bastante preparados, son bastante organizados en ese aspecto. Así que no se preocupen si creen que las paradas van a ser muy largas, van a tener que esperar muchísimo. Bastante rápido. Y la verdad es que ahorita vamos bastante cómodos. Y el aire acondicionado muy bien, está trabajando perfecto. Así que este viaje hasta ahora va bien. Bien amigos, como pueden observar, hay un andén especial para bajar a las personas que tienen deficiencia o sillas de ruedas. Miren, esas señoras están bajando ahí lentamente con como una especie de herramienta especial. Qué bien, así que ya sabemos que las personas con una pequeña discapacidad tienen una opción aquí. Miren. Muy bien por la gente de Amtrak, que está haciendo perfecto, la verdad. Bien, pero antes esos vagones grandes que están ahí, esos vagones ya todos rayados bien. Lo que quiero decir es que las estructuras de tren de Estados Unidos son muy buenas. Y a pesar de que todavía el Amtrak esté funcionando, para mí creo que es un gran valor de que este tren también y está en encima y sigue trabajando hoy en día. Y esperemos que se lo repita. Pero al tú ver es decir que la estructura del tren en Estados Unidos necesita una ayudita y una pequeña inversión. Bien amigos, el tren se acaba de tener ahorita en Richmond, Virginia. Vemos, estas son las personas que ya van a subir y aquí están las personas que ya van a bajar. Y la verdad es que ya llevamos ¿cuántas horas? Ya llevamos, son ahorita las 2 de la tarde y nosotros abordamos se supone que salía a las 10:15, pero abordamos a las 10. Entonces eso quiere decir que llevamos 4 horas de viaje y ya salimos literalmente de North Carolina hace rato. Entonces vamos a ver cuánto sería el recorrido, porque me gustaría averiguar eso, de Raleigh a exactamente ahorita Richmond en carro, y podemos calcular que en 4 horas ya lo avanzamos en el tren, relajados, comimos, fuimos al baño, y si se ponen a ver, o sea, creo que se avanza bastante, a pesar de que no va súper rápido. Yo siento que el avance es bastante, así que obviamente vamos a esperar sus comentarios para que nos digan qué opinan ustedes. ¿Les conviene viajar en tren? ¿No les conviene? Déjanos tu comentario. Miren amigos, como pueden ver aquí en Richmond nos ha tocado encontrarnos con otro tren que está viniendo en el sentido contrario. Miren cómo bajan, y así ustedes se pueden dar una idea, pues obviamente cómo sería el encuentro de dos trenes. ¿Qué les parece? Ahí está el señor, el que tiene la gorrita azul y el uniforme. Lo que me encanta es que tienen el uniforme típico, así antiguo, o sea que mantienen el porte, pues casi, sí, súper antiguo de cómo eran las personas que trabajaban en el tren. Obviamente también está bajando de la clase como más económica, que se llama así Coach Class, y como pueden ver, las personas salen, fuman, sobre todo en este momento cuando están esperando que el cambio de tren, o esperar que las personas se bajen. Así que, ¿qué les parece? Bien amigos, ese carrito amarillo que va ahí es el carrito para las personas discapacitadas, y obviamente es donde llevan las maletas cuando son mucho más grandes, que tú llevas maletas extra. Así que también está ese servicio.
Wow. Otro dato que les voy a dar es que cuando anuncian las paradas no se vayan demasiado alto, porque el tren tarda mucho en frenar. Encima puede tardar hasta 5 o 6 minutos y no te exageran. Hasta 10 minutos. Es un rato desde que dijeron anunciar que venía la parada de Alexandria, todavía está frenando. Tiene rato para ahí esperando que el tren termine de llegar a la parada. Bien amigos, estamos llegando a la estación de Washington DC. Como han visto, son unas imágenes bien hermosas. Pasamos por alrededor de algunos monumentos, solo que se ven muy a lo lejos, pero como pueden ver allí, miren, son las calles principales del downtown de Washington. Bien amigos, como se dan cuenta, la estación de Washington es mucho más grande al ser la capital del país. Miren, qué cantidad de trenes de Amtrak hay aquí. Y la verdad es que está súper bonita. A pesar de que no nos hemos bajado del tren, que creo que no nos vamos a poder bajar, pero vamos a ver si dicen que podemos bajar aunque sea estirar los pies. Nos vemos un poquito por allá afuera. Bien amigos, esta parada que están haciendo aquí en Washington, ellos están aprovechando de cambiar las personas que trabajan, obviamente ya cambian el turno, y además de eso están haciéndole mantenimiento a todos los conductos que reciben las aguas limpias, sucias. Como se pueden ver por ahí, por debajo están haciéndole algún mantenimiento. Es momento también para que ustedes pues se bajen un ratito y se relajen, estiren un poco las piernas para que así puedan continuar su viaje si su viaje es sumamente largo. Bien amigos, ya salimos de Washington DC. La verdad que lo diferente que es ahora es que el tren va mucho más rápido de como veníamos, pero un poquito más lento. Pero parece que las próximas paradas no son tan seguidas. Lo más seguro es que vamos a llegar más rápido de lo esperado. Pero sí, va más rápido. Mira amigo, ahorita estamos pasando por Baltimore. La verdad es que está bellísima la ciudad, está impresionante. Y lo que más me sorprende es que la parada, por ejemplo, en esta estación fue súper rápida. No pasamos ni 5 minutos. Miren qué hermosísimos esos apartamentos tipo townhouse. Y la verdad es que me impresiona lo bonita que es. Nunca habíamos pasado por lo menos así, no de esta manera. Bien amigos, ahorita exactamente son las 7:28 y estamos saliendo de la estación de Filadelfia. Como ven, es una ciudad espectacular, súper gigante. Miren cómo está súper conectado todo esto con trenes eléctricos, con trolebús. Lo que nos recuerda un poco eso es a la ciudad de Charlotte. Pero miren qué espectáculo de líneas hay por aquí, por todo esto. Miren amigos, para los que se preguntaron qué tan cómodo y reclinables son los asientos, les vamos a mostrar. Los asientos para empezar son de cuero, eso quiere decir que con el aire acondicionado se sienten bastante frescos. Y tienen, obviamente recuerden que este tren es un poco viejo, entonces tiene esta pequeña palanquita que entonces tú empujas el asiento para atrás y de cierto modo ahí el asiento de la parte de abajo se desliza un poco y entonces tú puedes ir bastante cómoda, la verdad. Lo que tal vez le faltaría sería para tú levantar y apoyarte esta parte de la pierna, pero en realidad se siente cómodo y es bastante amplio, así que este sería la forma, aunque está en el área de 4, que es el área familiar, que hay para 3 o 4 personas, yo lo reservo para
es igualito a los que están de manera individual, que están como del baño. Bien, amigo, ahorita estoy sentado en uno que es de los que son dobles, uno detrás de otro. Y se me olvidó mostrarles un detalle, que estos, miren, como ustedes pueden ver, tienen una mesita y una bolsita para tú meter tu agua o tu teléfono. Así que estos tal vez serían mejor si tú lo que quieres es comer o quieres poner tu laptop. Siento yo que son como más cómodos, a diferencia de aquellos que están con la opción familiar. Así que sería tu opción si tú vienes en familia y te gusta sin la mesa, o prefieres este que tiene la mesa y además también tiene su vista a la ventana. Todo en realidad tienen vista a la ventana, excepto por supuesto el del lado del pasillo. Bien, amigos, como pueden ver, estamos en una nueva estación y esta es la parada de New Jersey. Eso quiere decir que estamos a pocos minutos ya de nuestro destino final, Nueva York. Como pueden ver, nos tocó también una estación donde va un tren en sentido contrario a nosotros. Se están bajando los que llegan hasta aquí y los que no, pues siguen con nosotros. Aunque como pueden ver, está bastante vacío ya el tren, porque solo quedamos los que vamos hasta Nueva York. Miren, amigos, ahora nos encontramos en el baño y quería mostrarles lo amplio que es, porque a pesar de todo, pues obviamente los espacios los saben utilizar. Está un pequeño espejo, la papelera con las toallitas, el lavamanos con su jaboncito y miren, agüita, un enchufe por si acaso vienes a hacer una necesidad, necesitas enchufar algo, pues obviamente su papel, lo que necesitamos cuando venimos al baño. Y la verdad es que el espacio está bastante aceptable, miren. Eso sí se mueve porque recuerden que estamos en un tren, así que ya saben. Bien, amigos, ya llegamos literalmente a New York. Estamos en la estación Moynihan y aquí es donde debemos subir. Bien, amigos, finalmente llegamos al Moynihan, ya estamos en Nueva York. Les decíamos que esta estación es espectacular y como ven está maravillosa. Nosotros vinimos el año pasado, pero hoy se ve la verdad mucho más como con vida. Así que vamos a ver qué le podemos mostrar por aquí. Bien, amigos, esto que observan ahí en el techo literalmente es una copia de Nueva York a escala con unos vidrios. Está espectacular, así que cuando apenas llegas al Moynihan, lo primero que te encuentras es con este pedazo de arte enorme y hermoso en las escaleras principales de la salida hacia la calle de la Novena. Bien, amigos, desde aquí, desde la estación de Nueva York, les decimos muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado ese recorrido desde Raleigh hasta Nueva York y todos los tips que les dimos de cómo sería su viaje en tren aquí en los Estados Unidos. Así que muchas gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en una próxima oportunidad y por supuesto recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho.